Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Muchísimas gracias, Alberto, Ernesto, muy contenta de estar por acá con ustedes, platicando pues de esta investigación que yo les digo que a veces justamente pasa esto, ¿no? Como que se nos olvida, de repente nos quedamos con la versión oficial, pero la experiencia pues nos dice que mientras más abrimos expedientes, pues nos damos cuenta de las irregularidades, de las omisiones o incluso de lo que no nos contó la autoridad, ¿no? De esta única verdad oficial que los presidentes nos salieron a decir sobre el tema de los accidentes de avión, bueno, si bien se descartó el atentado desde un principio, pues hubo terribles coincidencias, ¿no? Sobre todo por la gente que se transportaba en estas aeronaves, ¿no? Gente que encabezó la lucha contra el narcotráfico, porque recordemos que Martín Huerta justamente fue, pues básicamente el primer zar antidrogas desde que el PAN, desde la transición, desde que empieza a irse frontalmente contra los cárteles de la droga, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Juan Camilo Muriño, de Blake Mora y todos ellos con acercamientos cercanos con algunos narcotraficantes que en algún punto pues mostraron incomodidad, ¿no? Ya, me quedo impresionado además y agradecido con este trabajo, Laura, porque comentábamos antes de entrar ahorita al programa que ya hasta se nos había olvidado a varios colegas, pues el casos tan emblemáticos como el de Martín Huerta, secretario de Seguridad de Vicente Fox, y al siguiente sexenio, el sexenio de Felipe Calderón, donde además pues no podemos olvidar estas historias que hay con el Chapo Guzmán, que si estaba detenido, que si fue liberado, y de pronto pues Ramón Martín Huerta pierde la vida cuando se desploma su helicóptero, y 2 secretarios de gobernación en un solo sexenio, pues no es un asunto menor. Primero Juan Camilo Mourinho, un noviembre de 2008, y después, 3 años después, otro noviembre, pero de 2011, el otro secretario de Gobernación, José Francisco Blake. ¿Cuáles son, en lo que toca al primer caso de Martín Huerta, del secretario de Seguridad de Vicente Fox, cuáles son las líneas de investigación, las cosas que te brincan a la hora que logras acceder a los expedientes, Laura? Y que recordemos que con Martín Huerta iba José Bernal, que era el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asignado al penal de La Palma, y que unas semanas antes Osiel Cárdenas lo amenaza de muerte, que le dice todo se paga en esta vida, cuando no quiso, pues ahora sí que abogar por él para que tuviera más beneficios carcelarios, ¿no? Un dato que también me parece sumamente importante y que ha despertado algunas teorías de conspiración. Pero bueno, finalmente, Ernesto, lo que encontré pues fueron omisiones. En el caso de Ramón Martín Huerta encontré omisiones por parte de la autoridad, digo, en una revisión que se hace, porque déjate comento, el expediente de Ramón Martín Huerta no está completo. Esto solamente es una parte porque dicen que no saben si se los robaron o se les perdió al actual FGR. Entonces, derivado de que me entregaron esta parte, yo les digo, oye, aquí le faltan como partes, ¿no? Le faltan partecitas a este expediente, qué raro. Y me dicen, ay, sí, ya levantamos una investigación al interior, de hecho me pasan ya el número, porque sí, no sabemos si nos lo robaron o se nos perdió. Te digo, todo va sumando a esto. Entonces, lo que se puede encontrar es que hubo omisiones grandes. Por ejemplo, la Policía Federal, quien estaba básicamente a cargo de la aeronave en la que se trasladaba el secretario, se le estuvo pidiendo, la PGR le estuvo pidiendo durante bastantes semanas que le enviara todos los antecedentes de los pilotos. No contestó, incluso el mismo procurador le exhorta de manera enérgica, ya dame los antecedentes de los pilotos. Entonces la Policía Federal tiene que contestar con una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que no contaban con antecedentes. El último antecedente que tenían de los 2 pilotos era de 1997, el accidente ocurre en 2005. No sabían tampoco si tenían capacitaciones para volar la aeronave en la que se transportaba Ramón Martín Huerta, es decir, no había nada, y la justificación es que estas personas venían de Caminos y Puentes, que había sido desaparecida unos años antes la dependencia, y que por lo tanto no tenían antecedentes de ninguna de las personas que viniera de esta antigua dependencia.
Entonces, es interesante que pues transportaban. Hasta se hace dramático ahí con la ambulancia que traes ahí, ¿no? Es la, Okay. es la patrulla. Laura, No, Laura, si puedes hacer, perdón Ernesto, si puedes acercar tu micrófono, te moviste y se dejó de escuchar un poco como estabas. Ay, sí, lo siento. Ahora mucho, sí está perfecto. Sí, listo, ¿verdad? Ahora sí ya. Sí. Esto de la ambulancia, ¿no cree usted? Es una postproducción al momentum que estamos haciendo. Adelante, entonces, perdón. la propia, es la Policía Federal afuera de mi casa. Fue la propia Policía Federal quien esconde esta información, pues porque básicamente iba a dejar al descubierto que ellos no tenían nada. Con la transición de estas dependencias no había antecedentes, no se sabía quién estaba piloteando realmente, ni si tenían las capacitaciones o no. Entonces, esto te habla de, pusieron a pilotear a dos personas que básicamente no se sabía qué experiencia tenían, de dónde venían, cuáles eran sus antecedentes para trasladar a un secretario de Estado. Entonces, creo que por eso hubo este ocultamiento de información hasta que finalmente presiona la PGR y reconocen que no tenían nada más que un certificado del 97, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que salen a la luz en estos expedientes. O, por ejemplo, que dos pilotos militares reconocen que ellos se negaron a volar porque dijeron, no, este avión y este clima y esta condición no se pueden volar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se encontraron cosas de este tamaño. Sí, porque además uno de los pilotos, creo que en el caso de Martín Huerta, Laura, había tenido un accidente en el mismo modelo de helicóptero en el cual transportaron a Martín Huerta, y además claro, hay un testimonio que me llama la atención de Wilfrido Robledo, que era en ese entonces secretario de Seguridad del Estado de México. Él iba en un helicóptero, se transportaba hacia Toluca, y los rebasó, o se encontraron la aeronave en la cual viajaba el secretario de Seguridad y que iba rumbo al penal de La Palma, en Almoloya, y se metieron a un banco de niebla en una zona, pues si usted vive en Ciudad de México, pues ubicará que hacia el poniente hay una zona boscosa muy bonita, pero que pues tiene todas las características de un bosque de niebla, y efectivamente había un banco de niebla muy espeso. Wilfrido Robledo dijo, ni se les ocurra meterse por ahí, den la vuelta. Pero claro, el helicóptero de Martín Huerta se fue derecho, ¿no, Laura? Sí, totalmente. No hizo la curva que ellos le advirtieron que tenía que hacerse. Además que también están los testimonios de la comunidad pegadita a la Marquesa, quienes, bueno, ellos descubren rápidamente, vamos, les cayó en la cabeza, básicamente un señor relata cómo estaba él pastoreando a sus animales y le empieza a sentir en la cabeza el helicóptero. Y bueno, cómo se perdió también muchísimo tiempo digamos, para preservar el lugar de los hechos y las evidencias del accidente. Y ellos le dicen a la policía, ellos son quienes dan el reporte, está en tal ubicación, nosotros te llevamos, y parecería que hasta le dieron más vueltas durante varias horas, ignorando a los pobladores totalmente, ¿no? Entonces, cuando llegan al lugar de los hechos, pues había ya partes quemadas, perdidas, extraviadas. Entonces, pues son toda esta serie de omisiones que básicamente se cometieron en un accidente, pues del hombre, después de Fox, más importante en la lucha contra el crimen, ¿no? Y que aparte de todo, pues había sido fundamental, amigo del presidente. Entonces, este tipo de cosas se encuentran. Para mí que son relevantes y que me parecen importantes, porque luego la gente me dice, pero ¿qué importa si eso ya pasó? Concéntrate ahorita. Les digo, es un ejercicio de memoria, tenemos que reconstruir nuestra memoria porque nos acostumbramos tanto a las versiones oficiales del Estado que se nos olvidó que hay más alrededor. Sí, pues de veras que es bastante relevante. Esta nota la puede usted encontrar precisamente en la revista MX, ya está disponible. También le vamos a pegar la liga para que usted pueda acceder, porque hay un recuento detallado donde Laura pues va colocando pues todas las piezas que se fueron ocultando para el caso del pues el accidente de este secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada. Permíteme pasar, Laura, si te parece bien, al caso de Juan Camilo Mourinho, este secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa,
un joven además que había adquirido un poder que recordaba un poco a José Córdoba Montoya, también este funcionario que acompañaba a Carlos Salinas de Gortari, un funcionario siniestro. Iván el Terrible, le decían a Juan Camilo Mourinho, y no solamente perdió la vida a él, sino también el otro zar antidrogas que lo acompañaba en ese avión, José Luis Vasconcelos. Santiago Vasconcelos, que ambos perdieron la vida ahí, y ahí también se escondió muchísima información, pero afortunadamente pues tenemos a Laura Sánchez Ley, que ya hizo un trabajo ahí detallado. ¿Qué es lo que hallaste en este caso, Laura? Uy, y Santiago Vasconcelos, que por cierto, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, recientemente dijo que en el año, unos años antes, un par de años antes, el Chapo había planeado un atentado contra él, pero al parecer el Mayo Zambada lo frenó porque le dijo, te vas a meter con un pez gordo. Ay, disculpen, los contratiempos de casa. Sí, no, caramba, qué vergüenza. No te preocupes, Momentum es pet friendly. Sí. No, pues justo en el caso de Juan Camilo Murillo, a mí me parece que cambia un poco la dinámica, porque más que ocultamiento de información, lo que podemos encontrar es que esta investigación retrató a Felipe Calderón de cuerpo completo y sobre todo nos habla de la contención de daños, de lo que trató de ser una contención de daños y que justamente lo ocultó durante tanto tiempo, porque recordemos que en el caso de Calderón ustedes recordarán esta conferencia de prensa donde sale todo vestido de negro con la cabeza agachada y dice que se murió un gran amigo, ¿no? Y que a diferencia de otras grandes conferencias donde salía y anunciaba pues con mano dura, ¿no?, sus detenciones, aquí se le quiebra hasta la voz y dice que Uy, se congeló. Sí, se me hace que... investigaciones... Perdón, Laura, te perdimos los últimos 30 segundos. Si puedes retomar, por favor. Sí, que pues básicamente en esta investigación te comentaba que lo que pasa es que yo creo que retrata a Calderón de cuerpo completo, justo porque aunque él sale y dice en un primer momento que fue un accidente en esta conferencia de prensa que da, donde sale muy afligido, es que realmente se estaba haciendo una investigación distinta a la que anunció públicamente. Él anuncia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará la investigación pertinente para determinar cuáles fueron las causas del accidente que iba relacionado con el mal clima y con la falta de pericia de los pilotos. Pero atrás había otra investigación, una investigación bastante frenética. Por ejemplo, lo que yo encontré en el expediente es que una de las primeras líneas de investigación es una denuncia que toman muy en serio de presuntos integrantes de la organización terrorista ETA, que puede parecer salido de la ficción, pero que nos habla de todo lo que se gastó, lo que se invirtió y del miedo de Calderón a que realmente hubiera sido una organización delictiva o terrorista, ¿no? Esta organización delictiva supuestamente le pedía $250,000 para descartar, para no cometer otro atentado, ¿no? Recordemos que Mourinho era español, naturalizado mexicano. Entonces, no la descartan, sino que empiezan una línea de investigación fuerte para determinar si la cuenta de banco que estaban dando donde había que hacerlo, el denunciante, para ver si Mourinho tenía alguna liga con la organización, porque la supuesta organización hablaba de que Mourinho había sido parte básicamente de una especie de financiamiento por parte de Calderón para combatir a la organización terrorista, ¿no? Entonces, pues conociendo a Calderón, yo creo que no se podía descartar nada. Y esta es una de las líneas de investigación que se mantuvo oculta y que ahora podemos ver con documentos que se catalogaron como confidenciales, como urgentes. Por ejemplo, ¿no? Otra denuncia importante que te digo de toda esta cuestión, de toda esta investigación frenética, fue una denuncia por parte de una mujer en San Luis Potosí, de donde despegó la aeronave, donde 3 policías que habían estado infiltrados con el narco, específicamente con el cártel de los Zetas, fueron sobornados con $300,000 cada uno para proporcionar las ubicaciones exactas de Juan Camilo Mourinho, porque recordemos que en ese evento justamente iba un consejo de seguridad en San Luis Potosí, estas reuniones que se hacían con Calderón, no sé si recuerdan, de los gobiernos estatales, donde todos los mandos, ¿no?, se juntaban con mandos de la federación. Pues
habrían proporcionado las ubicaciones exactas. Fue una línea fuerte también, se le investigó a estos policías, se pidieron reportes a el gobierno de San Luis. El gobierno de San Luis mismo, pues al estar relacionado con sus policías, considera que la denuncia no tenía sustento y pues bueno, finalmente también se descarta. Y como un dato curioso, o sea, era tanto el nivel de obsesión de la administración de Calderón que, por ejemplo, llega una denuncia en la que incluso se contratan peritos psicológicos para descartar una denuncia de un hombre que decía, que aseguraba que un hombre relacionado con el satanismo tendría información de la muerte de Juan Camilo Muriño. Entonces, todo este tipo de líneas de investigación estuvieron alrededor y te digo que creo que sí retratan muy bien el nivel de psicosis que tenía Felipe Calderón con la muerte de Juan Camilo Muriño. Sí. Además, viene bien a cuento lo que señalas ahorita, porque no hay que olvidar que el que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque pues cayó acá en la Ciudad de México ese avión, pues era Marcelo Ebrard, el hoy canciller, y acá también abordas precisamente parte del papel de Marcelo Ebrard, Laura. Claro, no, de hecho la investigación, cuando tú abres el expediente de 15,000 hojas, lo primero que encuentras es una investigación local, la investigación que inicia el gobierno de Marcelo Ebrard justamente cuando cae la avioneta en lo voy a pronunciar mal, pero Montepelvoux, ahí en esta No te apures, yo me solidarizo con las malas pronunciaciones, no te apures. Sí, caramba, ya alguien me va a corregir ahorita por ahí, pero cae ahí la avioneta, entonces inicia Marcelo Ebrard esta parte, y creo que es una parte que tampoco se había revelado y me parece muy interesante, porque en el expediente, Ernesto, justamente, pues recordemos que murieron bastantes personas cuando cae, podemos leer los testimonios de la gente, que a mí me parecen súper fuertes y que también retratan lo que pasó en ese momento en las calles de la Ciudad de México y en los hospitales, ¿no? Hay un caso de una mujer que ella cuenta que está estacionada y de repente, y con todo el respeto para las víctimas, pero lo digo como ella lo menciona en ese momento, empiezan a caer partes del cuerpo de alguien a su cofre, ¿no? Del cielo, partes que venían de la aeronave, ¿no? Y ella voltea atrás y de repente recuerda que alcanza a salir de su vehículo porque se empieza a quemar y ve como imagen bíblica, ella recuerda los BMW quemándose, ¿no? Una imagen también muy fuerte y muy característica de la zona, ¿no? Una zona de alta plusvalía. Y luego de repente del lado izquierdo empieza a ver un hombre cubierto, envuelto en llamas. Entonces, estos testimonios son brutales. También podemos leer los partes médicos de los hospitales, donde relatan cómo llegaba la gente 100% quemada y únicamente las plantas de los pies o de las manos con algo de resto de piel, ¿no? De lo que quedaba de ellos. Entonces, esto te lo traigo a colación porque podemos ver los acuerdos reparatorios que hizo firmar la Secretaría de Gobernación a los familiares de las personas fallecidas y de las víctimas. Les hicieron firmar a cambio de no denunciarlos penalmente y no revelar los acuerdos reparatorios 400,000 pesos. Eso costó la vida de sus familiares. Eso fue lo que consideró el gobierno que costaba, pero aparte de todo ventajoso, porque nunca se habían revelado hasta ahora que podemos ver la investigación y que podemos ver cómo operó la Secretaría de Gobernación en el terrible accidente. Ahí estamos viendo justamente en pantalla uno de los cheques de 400,000 pesos que tuvieron que firmar para deslindar de responsabilidades al gobierno. Sí, exactamente, pinta de cuerpo entero a este personaje impuesto en la presidencia de México, Felipe Calderón. La pronunciación adecuada es Montpelvoux. Ay, gracias. ¡Ale! No. Sí, no, esta serie que publicas en MX, Laura Sánchez Ley, entiendo que es de 3, y se ha publicado hoy la segunda que corresponde a Juan Camilo Muriño. Faltaría de Francisco Blake, que se publicaría mañana. Claro.
¿Nos puedes adelantar algo sí, sobre, por supuesto. sobre esto? Mira, básicamente la administración, la investigación de Blake Mora, lo que te puedo adelantar un poco, es que nos habla de una investigación oculta. Si bien pasó lo mismo, yo creo que Felipe Calderón ya tenía, ahora sí que vulgarmente dicho, el machote listo, ya sabía cómo anunciar la muerte de un secretario, pues básicamente todo el tiempo fue un copy-paste, ¿no? Dijo también que fue un accidente, que creía que se debía al mal clima y que se iba a iniciar una investigación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver todos los factores que rodeaban a esta. Sin embargo, en esta a mí lo que me pareció muy interesante es la investigación que se hizo detrás. Realmente se inició una investigación contra 3 presuntos integrantes de los Zetas. Entonces, aunque descarta totalmente el atentado desde el principio, incluso la injerencia de la delincuencia organizada, que fue una de las primeras hipótesis que se llevaron a cabo, pues encontramos que finalmente sí se inicia una investigación contra una organización delictiva, se inicia una investigación en absolutamente todas las delegaciones del país para ver quiénes eran estas personas, quiénes eran estos 3 presuntos integrantes hacia los que apuntaban varias denuncias. En este caso, me parece una de las partes más importantes porque finalmente nos dice que o nos da de ejemplo que la versión que nos dan al final del día pues no va a ser esa, ni la investigación va a correr por ahí. Y algo con lo que yo quisiera cerrar un poco es que yo no entiendo la verdad de esta política y ojalá alguien me ayudara a entenderla, porque no importa el color, no importa el presidente, creo que esta secrecía en torno a estos casos que deberían ser públicos, pues sigue prevaleciendo. Finalmente, cuando yo misma pedí la investigación de los Moreno Valle, pues está reservada también por 5 años, ¿no? Como estuvo 12 años reservada la de Ramón Martín Huerta, como estuvo reservada 10 años la de Juan Camilo Mourinho. Entonces creo que justamente ayudaría a terminar un poco con estas teorías conspirativas y nos quedaría totalmente claro, pues conocer con exactitud de qué va, de qué fueron, cómo fueron investigados, qué hay detrás de esto, ¿no? Lejos de la versión oficial. Pues sí, y ahorita que señalas esta parte, en el caso de Moreno Valle, pues el presidente López Obrador comentó en una mañanera que eso no podía clasificarse así, que iba a solicitar que se hiciera una desclasificación de eso y que todo tendría que ser transparente. Valdría la pena pues volver a retomar ese tema también con el presidente Laura, Obrador. perdón, tu micrófono de nuevo, si lo puedes subir, es que se volvió a... Por supuesto. Ahora sí, ya te escucho mejor, gracias. Sí. Sí, pues ya para cerrar esto, si me permites, Ernesto, al final del día, la investigación que hiciste, Laura, muy, muy valiosa, porque ahora sí que sí son los secretos revelados de estos expedientes, lo que se ocultó durante mucho tiempo. Lo que queda al final es que, bueno, hay dudas, por supuesto, en estos 3 casos, pero la tesis que prevalece, de acuerdo con lo que investigaste tú, Laura, es que fueron accidentes en estos 3 casos, ¿no? Claro. Sí, es así. O sea, no hay nada de lo que encontraste que pueda cambiar la versión. En el caso de Martín Huerta, el primer secretario de Seguridad, una falta de pericia de los pilotos. En el caso de Juan Camilo Mourinho, la versión que nunca se cambió fue que se metió el piloto atrás de la estela de la turbulencia que dejó un avión grande que venía de Argentina y bueno, claro, se sacudió ese Learjet. Y en el caso de Blake Mora, ¿fue fallas técnicas o también pilotos? Sí, ¿recuerdas? Pilotos, claro, la falta de pericia la supuesta falta de pericia de los pilotos. Híjole, Alberto, es que la verdad no me atrevería a, digamos, a contradecir eso porque no soy perito experto en la materia. Entonces, creo que es difícil llegar a una conclusión cuando leemos un expediente, que es lo mismo que me preguntan cuando abrí el expediente de Colosio, y entonces lo mató a Aburto. Le digo, mira, yo creo que es las irregularidades y las porquerías que comete la autoridad para cerrar investigaciones fast track. Eso es algo que creo que podemos saber con certeza y que eso nos deja la apertura de expedientes, pero creo que sería muy, muy complejo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, básicamente, y nada más retomando un poco el planteamiento que hacía Alberto, pues era, pues una cosa es que pues nos genera muchas suspicacias, muchas sospechas pues las investigaciones que se llevaron a cabo tanto en el sexenio de Vicente Fox
como de Felipe Calderón sobre estos accidentes y que todo parece indicar, Laura, pues que esa teoría se va a mantener así, con base a la propia investigación que has hecho y a los documentos que vas presentando, pues estás colocando, me parece de manera pertinente y oportuna, los huecos, ¿no? Los vacíos, lo que precisamente genera esas suspicacias, esas dudas que hay sobre estos accidentes. Y de mi parte, pues yo no puedo decir accidentes sin entrecomillarlos, porque genera esa duda, esa sospecha, ¿no, Laura? Pues sí, nada más hay que plantear, por ejemplo, se Claro, menciona Ernesto, mucho. ¿no? Y ya para cerrar con broche. Sí. Adelante, Ajá. Laura, perdón. No, te escucho, Alberto. No, nada más es que la suspicacia existe. En el caso de Santiago Vasconcelos, por ejemplo, que acompañaba a Juan Camilo Muriño, unos años antes hubo un intento de ataque para acabar con su vida. Una camioneta, un automóvil pues cargadísimo, un arsenal enorme que traían enviados del cártel de Sinaloa para detenerlo, y él iba rumbo a interceptarlo rumbo a su casa, ya por el rumbo de Contreras, y fueron policías de estos de vialidad, pues policías de Ciudad de México que vieron sospechoso el coche que pues traía las llantas traseras muy hacia abajo, pues cargado pues el peso, y dijeron, te anda cargando muebles, y pensaron que iban a sacar alguna buena mordida, y que se encuentra un arsenal que era para atacar a Santiago Vasconcelos. Ahí se evitó ese atentado. Sobre él había muchísimas amenazas, y se especuló mucho el hecho de que hubiera dos personajes vinculadísimos al combate a los carteles de la droga. No hay que olvidar que 2 años antes Calderón declaró una guerra en contra de los carteles del narcotráfico, y eran 2 de sus alfiles principalísimos en esa tarea. Entonces sí, la especulación queda allí. En algún momento se dijo, las teorías, recuerdo mucho que Juan Camilo pidió permiso para pilotar y para mover el avión. En fin, todo lo que está allí. Al final del día, pues la tesis prevalece, no tenemos elementos para decir otra cosa, Laura. Perdón, ahora sí. No, por supuesto, claro, sí, no, y que finalmente muchas de estas teorías también son propiciadas por el propio gobierno. Por ejemplo, con este tipo de ocultamiento de información, con lo que me gustaría cerrar es que, por ejemplo, cuando pedí el expediente de Blake Mora, después de un montón de años, me lo dan, ¿no? Se acaba la reserva, que la solicitud, bueno, lo pido, y resulta que lo pago, porque no es barato, es consultar esos expedientes, hay que andar ahí maniobrando para conseguir el dinero. Carísimos, por cierto, cada hoja $1. Te imaginarás. ¡Órale! Entonces 15,000 hojas, 1,000 hojas, ¿sí, no? Entonces, cuando lo pido, lo pago, me dicen, bueno, te vamos a preparar el expediente. Pues, ¿qué creen que me dicen? Que en el trayecto entre que lo pagué y me lo van a dar, se perdió. Y que no me van a regresar el dinero. Entonces... ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fecha fue eso? Fue hace poco, fue hace como unos 3 meses, ya para ponerme a disposición el expediente, ya pagado, ya hecho todo el proceso de desclasificación y apertura. Entonces, pues yo me enojé mucho y le dije, bueno, regrésame mi dinero si lo perdiste en este trayecto. Ahí tengo los oficios que me mandan donde se empiezan a echar la culpa unos a otros de que se perdió. Entonces, eso la fiscalía, ¿verdad? La fiscalía. Sí, en la Fiscalía General de la República. Entonces, pues empieza ahí una tortura y le digo, bueno, regréseme mi dinero, y me dicen, no, es que no tenemos ningún antecedente de que alguien haya pagado y se haya perdido, entonces no, ya se fue a la tesorería, no se puede regresar el dinero. Me empiezan a decir, déjame ver si el área te puede regresar de su bolsa el dinero, y le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que? ¿Qué nivel? Que después ahí de una peleadera lo localizan a las semanas y me piden una disculpa y empieza el proceso, pero bueno, tal vez si yo me hubiera quedado callada, yo hubiera quedado, pero es lo que te digo, ¿por qué? ¿Por qué estos argumentos tan chafas? Porque cuando revisas el expediente te das cuenta que realmente no hay algo que tú digas, va a tumbar al fiscal, ¿no? Va a tumbar al fiscal si sale a la luz esto, ¿no? Para inventarte y hasta tratar de robarte dinero. Y finalmente ese es otro dato, ¿no? Que hagan eso, pues te da también muchas más suspicacias
de este ocultamiento de información y que hay premeditación en eso. Y Laura, te queremos agradecer. Y mira, mucha de la audiencia ni siquiera tenía el dato o el registro, por eso rescatar este tipo de investigaciones y darle un seguimiento vale mucho la pena y se agradece, porque ahorita hay muchísima gente de la audiencia, Laura, que no sabía que en el sexenio de Felipe Calderón pues se habían accidentado 2 secretarios de gobernación. Difícil de creer en las casualidades, pero bueno, eso sucedió, así que vale mucho la pena. Y yo nada más cerraría comentando que es curioso, fíjate, he tenido varias entrevistas con el doctor Edgardo Buscaglia, y Buscaglia, precisamente, hay 2 Santiagos que siempre ha defendido Edgardo Buscaglia. Uno, precisamente Santiago Vasconcelos, decía pues que dentro de toda la podredumbre que había en el sexenio de Felipe Calderón, ese era un personaje que rescataba él mucho, que decía que un tipo honesto. Lo mismo que de Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues los Santiagos, espero que a este no le pase nada porque hay muy buenas impresiones de él. Así que, Laura, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado y gracias por compartirnos este trabajo periodístico. Ya lo publicamos, pegamos las ligas de los artículos de MX precisamente en el chat para que usted también pueda acceder a este valioso trabajo de investigación de Laura. Laura, gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Yo encantada de estar por acá. Un gusto, un placer y gracias por darnos este espacio. Al contrario, gracias a ti. Y le recomiendo que también le eche una mirada al de mañana, que va a estar bueno. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Bonito día. Hasta pronto. Igual, Hasta chao. pronto.